hablar acerca de los primeros pobladores y su relación socioeconómica. ¿Sabías que los primeros habitantes del Perú llegaron hace 15.000 años, durante el Pleistoceno, cuando el planeta Tierra estaba cubierto de hielo? Bienvenidos al podcast Los primeros pobladores y su relación socioeconómica. Para poder hablar de esto, tenemos que recurrir a la teoría asiática. El autor Alex Hardika nos indica que el hombre, llamado el paleomongoloide, proviene de Asia, ingresando por el estrecho de Bering y llegando hacia América. En este caso, se daría el inicio del poblamiento americano y del primer hombre en el Perú. De este proceso tenemos evidencias como el nombre de la Huaycocha, donde encontramos restos físicos más antiguos del Perú, el nombre de Tenarmachay, donde se encuentra la evidencia de la domesticación de animales, y finalmente el nombre de Chivatero, donde encontramos elementos a base de piedras o objetos líticos que se utilizaba para la caza de animales. Los primeros pobladores tuvieron que adaptarse a su entorno, a la caza y a la recolección, para así formar una organización social y económica que a futuro van a ser parte o van a ser núcleo de las civilizaciones andinas. Pasamos a hablar a los climas y a las zonas alpandinas y lo que aprovechaban en ese tiempo. Los cazadores, recolectores, nómadas vinieron al Perú y pues sabían aprovechar todo lo que les rodeaba, la naturaleza y cómo sabían movilizarse. En las zonas más altoandinas, ellos aprovechaban por su frío y sabían que en ese sitio había animales, agua y vegetación. Entonces ellos aprovechaban esto y siendo esto una ayuda bastante para ellos. En la costa peruana ya también aprovechaban lo que era la diversidad marina, las lomas. Ellos aprovechaban esto para poder sobrevivir en ese lado. Imaginémonos que estamos en los Andes hace miles de años y no existen ni ciudades ni agricultura, solo grupo de humanos donde deben sobrevivir solamente con la naturaleza. La base económica de los primeros pobladores fue la recolección y la caza, ya que ellos permitieron alimentarse y adaptarse de distintos ambientes. Al inicio estos grupos cazaban animales de tamaño muy grande, conocidos como el Pleistocénica o como la megafauna, entre ellos los mastodontes, que en aquellos tiempos y ahora en la actualidad están extintos. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se desapareció lo que son los cambios climáticos y también la megafauna. Ante esta situación, los pobladores se tenían que adaptarse a cazar animales pequeños como la alpaca, la vicuña y la llama. Un ejemplo muy importante de esa especialización lo encontramos en Tenarmachay, un sitio arqueológico donde hallaron restos de camélidos que evidenciaron que la caza era planificada y era constante. Esto demuestra que no eran cazadores improvisados, sino que conocían muy bien el comportamiento de los animales. Bueno, la economía no solo trataba sobre la caza, sino también dependía de las mujeres, que ellas recolectaban raíces, frutos. Y esto también con el tiempo desarrollaron lo que son los puntos proyectiles para tener más alimento para sobrevivir. La tecnología lítica fue clave para los primeros pobladores, para su supervivencia. Utilizaron piedras como la obsidiana y la cuarticia, así también utilizaron técnicas como la persecución y la presión para la creación de nuevas herramientas. Los más importantes destacan los proyectiles para la caza y los raspadores para las pieles. De igual manera, el cuchillo. Esto significa que tuvieron un gran conocimiento sobre el tema. En cuanto a los tejidos, aunque los más complejos surgieron después, los primeros pobladores ya utilizaron fibras como la totora y el junco. Más de utilizar tendones de animales para hacer redes, cuerdas y cestas, estas técnicas han evolucionado al uso del telar y asimismo al uso de algodón y fibra de camélidos, como podemos observar en Caral. Finalmente, Luis Guillermo Lumbreras menciona que la tecnología formaba parte de la organización social que tenía en ese entonces, mientras que Richard McNason resalta su importancia en cómo se adaptaban en lo andino. Los primeros pobladores no vivían en aislamiento. Ellos tenían intercambio con la mayoría parte de las demás culturas que existían. En esta tenemos evidencias de elementos de obsidiana y conchas que fueron intercambiadas en ese periodo. En la obsidiana tenemos algunos, por ejemplo, tenemos descubrimientos de obsidiana en Ayacucho que se usaron por una parte como lanzas, y en conchas que fueron trasladadas desde Ecuador acá a las costas peruanas
Ellos tenían un valor ritual y ornamental, y estos negocios económicos y recíprocas que tenían se basaban en 3 puntos. Estos dichos puntos eran el intercambio mutuo, el intercambio de puna, que era el intercambio de carne y instrumentos, y también la ayuda en escasez que existían en este tiempo. Hemos hablado de cómo cazaban, qué herramientas usaban y cómo interactuaban. Pero nos hemos hecho la pregunta de cuál ha sido su organización social y en qué creían. Primeros pobladores de los Andes, cabe recalcar que no vivían en ciudades ni tampoco tenían reyes. Ellos se desplazaban en bandas de 20 a 30 personas, que era un lazo de sangre, como una familia. Venían siguiendo el Pleistoceno, más o menos relacionado al Pleistoceno, siguiendo a los camélidos y venados. También había un rol entre los hombres y las mujeres, no jerárquicamente, sino donde los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres se dedicaban a los cultivos o tejidos que había en ese momento, la recolección. Entonces la relación que había entre hombres y mujeres era complementaria. En las cuevas en Toquepala hay pinturas rupestres que muestran escenas de caza. No son simples dibujos. Los arqueólogos indican que esto era una ritualidad, ya que al ir a la caza tomaban la ritualidad de dejar ofrendas, como dejar sus instrumentos líticos rotos o también lo que habían consumido, ya que para ellos ofrendabas, los espíritus se enojaban, ¿no? Como era la tierra, los animales, y tenían la presunción de que en la próxima su cacería fallaba. Cabe recalcar también que hay una comparación en la ciudad de Cusco, porque acá tenemos las creencias de la cosmovisión andina, que son los apus, los huacas. ¿Qué son los huacas? Los huacas podemos relacionarlo con los apus, el apu ausangati, ya que hay momentos en que hacen un pago, pasando el Abra o ya sea en un viaje, que le ofrecen la coca, dulces y más cosas. También tenemos el pago a la tierra, que se da en el mes de agosto, ya que es un agradecimiento a la tierra por lo que nos dan los frutos y muchas cosas. En ahí tengo relacionado el Corpus Christi, ya que para algunos historiadores esto es una acción católica que ya llevaron de los incas, ¿no? Porque los incas eran de pasear a las momias como una ofrenda, una costumbre que tenían ellos, la ritualidad, el respeto que había en ese momento. En este punto vamos a centrarnos en la evidencia arqueológica que nos permite comprender cómo vivieron los primeros pobladores del Perú. Los principales hallazgos provienen de sitios como Telarmachay, Lauricocha y Chivateros. En estos lugares se encontraron herramientas de piedra como puntas de proyectil y rastradores, y también cuchillos, así como restos óseos de animales, especialmente de camellides. Estos materiales nos muestran que la tecnología lítica fue fundamental para su supervivencia, ya que les permitió desarrollar actividades como la caza de manera más eficiente. A partir de estos hallazgos, los arqueólogos han determinado que su economía estaba basada en la caza y en la recolección de sitios como Telarmachay. Por ejemplo, se han encontrado acumulaciones de huesos de camélidos, y lo que indica que una caza recurrente y organizada. Esto ha generado un debate importante. Algunos investigadores sostienen que estos tipos eran cazadores oportunistas, es decir, aprovechaban los recursos disponibles según el momento. Sin embargo, otros plantean que ya existía cierta planificación evidenciada en el uso de herramientas especializadas y en la concentración de restos de animales. Además, la evidencia arqueológica permite inferir aspectos de su organización social. Se cree que vivían en bandas donde existía cooperación, división de tareas y un uso cooperativo de los recursos. Incluso, algunos hallazgos sugieren el intercambio de materiales, como la obsidiana o conchas marinas, lo que indica que no eran grupos aislados, sino que mantenían cierto nivel de interacción. En conjunto, la arqueología nos demuestra que estos primeros pobladores no solo sobrevivían, sino que desarrollaron estrategias organizadas para adaptarse al entorno andino, sentando las bases de las futuras sociedades complejas del Perú. La base económica de los Compañera, yo me sé la respuesta a tu pregunta. La base de los primeros pobladores, su economía se basaba en la recolección y en la caza, ya que esto les permitía hacer intercambios entre grupos.
Compañero, ¿qué libro lees? Estoy leyendo un libro sobre los primeros pobladores del Perú. ¿Por qué, compañero? ¿Te puedo hacer preguntas acerca de ello? Sí, claro, normal. ¿Qué importancia tuvo Talarmachay en el estudio de los primeros pobladores? En el caso de Talarmachay, pues se encontraron restos de animales y también objetos líticos, lo que nos indican que ellos se organizaban para poder cazar. Y esto nos permite entender cómo vivían los antiguos pobladores del Perú. Muchas gracias, compañero. Jenny, ¿qué pasa? Te veo pensativa. Leí un libro y me dejó muy pensativa. Me pregunto, ¿Y cuál es tu duda? ¿cómo entró La tecnología lítica ayudó creando las puntas proyectiles, raspadores y cuchillos, facilitando la caza en esos momentos y permitiendo la supervivencia. Gracias por ayudarme. De nada. Los primeros pobladores del Perú desarrollaron una forma de vida basándose en la adaptación del medio ambiente, la caza y la recolección. Y gracias a sus conocimientos, armas y herramientas y sus organizaciones sociales, terminaron sobreviviendo a varias regiones que existen en el Perú. Además, las evidencias arqueológicas que existen permiten comprender cómo estas primeras sociedades sentaron las bases en el desarrollo económico y social de las culturas andinas posteriores. Tupanacama.